Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Vamos a contarle todo lo que ocurrió en el transcurso de esta semana, comenzando por la situación sanitaria en San Pedro, porque tuvimos unos últimos 7 días, Rafa, con bajas los casos positivos, vienen bajando, podríamos decir despacio, pero de forma sostenida los contagios, también los decesos, porque hubo 8 esta semana, seguimos por encima de uno por día. A ver, es un número altísimo, pero con respecto a lo que veníamos en las últimas semanas anteriores, en los últimos meses, ha mermado también. Y también ya más disponibilidad en lo que tiene que ver con las camas. Tiene razón Emil, porque en la última semana, sobre todo en los últimos 15 días, hemos visto un sostenido descenso de la cantidad de casos positivos, del índice de positividad, de los casos activos. Estamos en alrededor de 135, 136 casos activos cuando llegamos a tener casi 600. Así que estamos en una situación que permitió esta semana que descendamos de nivel de severidad de las restricciones. Esto es, el gobierno nacional nos pasó de alarma o alerta epidemiológica a alto riesgo, es decir, pasamos de fase 2 a fase 3, lo que implicó la flexibilización de una serie de restricciones con las que estábamos viviendo desde el 19 de mayo. No sé cómo lo ves vos, Rafa, pero el paso de lo que es, como vos bien decías, de fase 2 a fase 3, tampoco es que generó mucho más movimiento del que ya había. A ver, hay actividades que sí han tenido más o menos restricciones para llevarse a cabo, como por ejemplo el tema del horario, pero tampoco es que cuando el horario límite era a las 20, no era que se respetaba tampoco a rajatabla. O sea, en ese sentido, o al menos entiendo yo, no va a generar un perjuicio el hecho de pasar a fase 3 para las próximas semanas. Hemos visto algún movimiento más, sobre todo a la mañana, lo pueden haber visto ustedes a través de las cámaras de Sin Galera TV, sobre todo, Emil, pensando, no quizás en los últimos días, pero sí en lo que fueron los primeros días de la fase 2. En las cámaras veíamos nosotros que había un movimiento prácticamente nulo en el centro, que después empezó a Sí, también había controles. a generarse un poco más. Había controles, claro. Pero bueno, es una novedad importante que estemos en fase 3. Eso significa que hay un descenso pronunciado de los casos, y de eso habló en la jornada de este viernes el ministro de Salud, Daniel Goyan, que estuvo en San Pedro. Vino Goyan a reunirse con el intendente Cecilio Salazar. Mantuvo una reunión así en el despacho con él, con Creus, con la gente de la región sanitaria, y de allí se fue a esto que estamos viendo ahora, que es el recorrido por el hospital subzonal Emilio Rufa. Un recorrido importante que hizo por las instalaciones, bueno, a través de los diferentes pasillos, pasó por el hall central, también por lo que es el área de pediatría, después estuvo en el laboratorio. De hecho, bueno, anunció Mirá toda la gente que había ahí. bueno, eso en la ronda de prensa. No, yo pensé, no lo había visto eso, claro, porque yo estoy ahí en el medio. Exacto. Claro, bueno. Sí, medio en ese sentido la ronda Menos mal que de fue al aire prensa. libre. Sí, se podría haber hecho, ¿no?, de alguna manera un poco más organizado, digo, sobre todo teniendo en cuenta la visita del ministro de Salud. Te decía, estuvo en uno de los lugares en los que estuvo, fue en el laboratorio, incluso fue donde más tiempo estuvo allí en el laboratorio que conduce Spotty, y bueno, anunció también después en la ronda de prensa alguna, bueno, ayuda o alguna infraestructura mayor que puede llegar a tener el laboratorio en los próximos meses. Sí, hablaron de una ampliación del laboratorio, que era algo que ya había planteado el gobierno local. Nos dijo Silvio Jaime, el director administrativo, que había hecho unas gestiones y que había un expediente presentado, y que le fueron a mostrar el lugar específico para que tuviera en cuenta eso el ministro. El ministro vino acompañado por su jefe de gabinete, vino acompañado por funcionarios de su cartera, vino acompañado por los responsables de la dirección de la región sanitaria cuarta. Se refirió, porque venía desde San Nicolás, también a la situación de la pandemia de coronavirus COVID-19 en toda la región, en relación a la provincia. San También, Nicolás, que sigue en fase 2, Rafa. San Nicolás, no, sigue en fase 2. Sigue en fase 2. Pensé que lo habían pasado. Es el único del corredor norte de la provincia Pensé de que lo habían Buenos pasado a fase 3, porque me pareció que había visto que estaban incluidos en la situación de alto riesgo. Dijo Goyan que la situación
tiende a mejorar, pero que bueno, por supuesto estamos frente a la proximidad del invierno. Habló de las nuevas variantes, de la cepa Delta y Delta Plus, y esta cuestión de que estamos en la puerta seguramente de lo que va a ser la tercera ola, con todo lo que ello significa, ¿no? Fue muy optimista y repitió varias veces el concepto de falta poco. O sea, de falta poco para salir de esta situación. Habló de la situación también de las vacunas. Bueno, a propósito del operativo de vacunación, a partir del sábado en toda la provincia de Buenos Aires, eso incluye a San Pedro, vacuna libre para mayores de 50 años. Así es, eso lo anunció el gobernador este viernes. Dijo efectivamente que esa situación de vacuna libre que estaba en los 55 años baja a los 50, así que cualquiera que tenga 50 o más con el DNI que certifique que tiene domicilio en el territorio bonaerense puede presentarse en el vacunatorio. Primera dosis. Primera dosis, por supuesto, sin turno e incluso sin inscripción, ¿no? También, y otra de las cuestiones que, bueno, incluso le pudiste preguntar vos, Rafa, al ministro, tiene que ver con la situación de la Clínica San Pedro, que esta semana, dicho sea de paso, hubo una conferencia de prensa de las autoridades. Así es, la semana hábil comenzó el martes con una conferencia de prensa de el doctor Nasif y el doctor Colelia, del directorio de la Clínica San Pedro, para contar por primera vez, después de mucho tiempo de complicaciones financieras, económicas y de algunos planteos que surgían en la Clínica San Pedro, incluso antes de la pandemia de coronavirus COVID-19, digo por primera vez, para poner en detalle su visión de la situación. Dijeron que hay una crisis financiera importante, que esa crisis financiera está vinculada a la falta de actualización, de incremento de la cápita de PAMI. Recordemos que la Clínica San Pedro tiene entre 6.500 y 7.000 pacientes de PAMI que atiende. La situación de la pandemia, por supuesto, provocó un déficit mayor en la situación de la atención de pacientes de PAMI, que ronda el 1,5 millones, los 2 millones de pesos al mes. Ese rojo pone en riesgo de cierre a la Clínica San Pedro, así lo dijeron, ¿no? La Clínica San Pedro está en riesgo de cierre, no quieren cerrar, saben lo que eso significaría para la salud de San Pedro, pero es una situación que está en el horizonte. Hay una empresa que gestiona clínicas que está interesada en comprar la Clínica San Pedro y están en los primeros pasos de ese proceso, de esa evaluación de la posibilidad de la venta, y por otra parte han hecho el planteo formalmente en PAMI por esta problemática. ¿Qué dijo el ministro Goyanoir al respecto? Que Salazar, el intendente, y que trabajadoras de la clínica le explicaron cuál es la situación de ese sector de salud privado, de ese sanatorio de San Pedro, y que van a evaluar la posibilidad de intervenir de alguna manera desde la obra social de la provincia de Buenos Aires, que es el IOMA, para vincular de alguna manera la atención para que sea la obra social de la provincia de Buenos Aires la que inyecte algunos recursos con algunos beneficios para sus afiliados. En San Pedro, y esto no es un dato menor, hay alrededor de 15.000, entre 15 y 20.000 afiliados de IOMA. O sea, mucha gente. Recuerdo ese dato de cuando se cortó la atención en IOMA en San Pedro, y siempre nos generó esa cosa, ¿no? Porque policías, docentes, estatales de la provincia, todos los empleados municipales, todos ellos los que son empleados del Estado local y del Estado provincial tienen como obra social IOMA, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es el panorama. Habrá que ver en las próximas semanas en qué puede cristalizarse esa posibilidad de subsidio. Habló de una especie de rescate similar al que hicieron en otros distritos. Veremos cómo avanza eso y qué posibilidades ciertas y concretas hay, ¿no? Fue una semana movida para el Consejo Deliberante, que lamentablemente comenzó con el fallecimiento de Patricia Roca a los 65 años, y a partir de allí esta pérdida también de la ex diputada provincial que allí vemos en pantalla, que conmocionó, Rafa. Sin duda conmocionó, nadie se lo esperaba. Fue repentino su fallecimiento, repentino el diagnóstico de cáncer con el que fue diagnosticada, ¿no? Su partida fue tan rápida que enlutó a todo el mundo, que nadie pudo prepararse para esta partida. Patricia Roca era concejala
del bloque Juntos por el Cambio, fue electa en 2019 en la lista del intendente Cecilio Salazar, elegida por el propio intendente Cecilio Salazar para representar a su partido, el partido FE, como una de las mujeres en esa lista. La otra era Mónica Otero, que además de ser la presidenta del Consejo, era muy amiga íntima de Patricia Roca. Patricia Roca fue diputada, fue 2 veces diputada, fue diputada electa en 2005, entre 2005 y 2009. Y después, entre 2011 y 2013, como era en 2009 había sido electa concejala diputada suplente, en 2011, asumió porque el titular de la banca había pasado, que era Ismael Pasaglia, el lingoleño, había pasado a cumplir funciones en el Ejecutivo, y eso le permitió volver a la Cámara de Diputados 2 años. Patricia Roca fue 2 veces antes de esta concejala también en San Pedro, la primera vez entre 2001 y 2005, la segunda vez entre 2013 y 2017, y en 2019 volvió a la banca. El jueves hubo sesión, la primera sesión sin Patricia Roca, una sesión que fue muy emotiva porque la presidenta Mónica Otero, desde su lugar de presidenta del Consejo, desde su lugar de referente del bloque y además de su lugar de amiga de Patricia Roca, hizo una semblanza que fue muy sentida y fue corta porque realmente Mónica estaba muy mal por la situación y le iba a costar sostener un discurso más extenso sobre su amiga, sobre su compañera de bloque. También la despidieron con un sentido mensaje desde el Frente de Todos, a cargo de la concejala Florencia Sánchez. En el Consejo Deliberante, Emil, la muerte de Patricia Roca provocó algunos movimientos. Patricia Roca, la banca de Patricia Roca la ocupa formalmente Silvina Ibern, que era concejala que estaba cubriendo una licencia, una suplencia, y ahora asume como titular. La suplencia que ella estaba cubriendo era la de Ramón Salazar, que es el primero en la línea sucesoria y que tomó licencia para seguir como secretario de coordinación del gabinete. En su lugar asumió el concejal Juan Garavaglia, que era el primero de los suplentes, efectivamente suplentes de la lista, ¿no? Y esta semana el Consejo Deliberante fue materia de el primer gran hito de lo que tiene que ver con el paso del intendente Cecilio Salazar a las filas del Frente de Todos. En Juntos por el Cambio se rompió el bloque oficialista, que tenía 12 concejales, mayoría absoluta. Los concejales de la UCR, Pando Donati y Ferraro, junto a los 2 concejales del PRO, Damián Lafalce y Juan Pablo Ruosi, decidieron escindirse, separarse del bloque Juntos por el Cambio. Formaron otro bloque que se llama Juntos por el Cambio San Pedro y que lo preside Martín Pando. El martes, cuando ellos anunciaron esta decisión, los otros tres concejales del PRO que fundó Sergio Rosa en San Pedro, estoy hablando de Pelletier, Claverini y Tiramonti, anunciaron que ellos también se iban de las filas del oficialismo de Salazar, porque Salazar decidió irse al Frente de Todos, y Claverini me dijo que ellos iban a armar un bloque aparte. Cuando consultamos a Iván Paz como presidente del bloque, dijo que no estaba decidido él qué iba a hacer personalmente, pero que los del Partido FE iban a armar un bloque solo, un bloque propio del Partido FE. Finalmente eso no prosperó. Y no prosperó porque un bloque del Partido FE, iba a ser un bloque del intendente que ahora es del Frente de Todos. O sea, no hubo consenso, entre los mismos integrantes de lo que hubiese sido un Partido FE, porque ya, bueno, ellos entienden que Salazar ya no está más de ese. Correcto, no hubo consenso interno porque tanto Iván Paz como Juan Garavaglia tienen sus diferencias políticas, de mirada política con el kirchnerismo, con el Frente de Todos. Acaso Silvina Ibern también. Mónica Otero es más cecilista pura, digamos. Bueno, Iván Paz también lo era, pero entró a la política de la mano de Cecilio con una mirada antikirchnerista que sostiene, ¿no? Fue muy extraño, si se quiere, porque cuando después de la sesión me quedé a hacerle una nota a Iván Paz en el Consejo y me dijo, ¿no?, lo que habían anunciado en sesión, que ellos seguían siendo Juntos por el Cambio, el bloque, que se seguía llamando Juntos por el Cambio, que seguían representando lo que representan, pero que además también acompañan a Cecilio Salazar. Entonces la pregunta fue,
cuando me decís que representan lo que representan, es la cosmovisión política de Macri, Vidal, Bullrich, Larreta, Carrió. Me dijo, sí, nosotros representamos eso. La gente nos votó porque representamos eso. Digo, pero Cecilio Salazar ya no representa eso. Bueno, él, por su convicción peronista, ahora está en el frente de todos. Digo, pero lo siguen acompañando desde el Consejo, sí, lo seguimos acompañando porque la gente no solo no nos votó como Juntos por el Cambio, sino también nos votó para acompañar a Cecilio. Entonces, el bloque Juntos por el Cambio tiene 7 integrantes. Esos 7 integrantes siguen llamándose Juntos por el Cambio y siguen siendo en San Pedro los que representan la cosmovisión política de la oposición nacional y provincial. Es decir, Macri, Vidal, Bullrich, Carrió, Horacio Rodríguez Larreta. Pero a nivel local apoyan, respaldan y acompañan al oficialismo del intendente Cecilio Salazar, que es un intendente que ya no está en Juntos por el Cambio, sino que va a competir en las próximas elecciones desde su partido FE, dentro del Frente de Todos, porque se considera parte del Frente de Todos que lideran Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa. No sé si se entiende, porque es muy difícil de explicar. Pero esa es la actualidad. Me falta una cosa. Hay un bloque que se llama Frente de Todos, que tiene 6 concejales, que hasta ahora fue en el Consejo la oposición a Cecilio Salazar, y que sigue siendo la oposición. Pero es del Frente de Todos, que es el mismo frente en el que ahora pertenece el intendente, que tiene como oficialistas a un bloque que en realidad es Juntos por el Cambio, que es la oposición al Frente de Todos. No sé, eso trajo aparejado también, y esta situación de que en algún momento se iba a dar, ¿no? En este contexto, ¿no? A partir de la postura del intendente, decía, trajo aparejado también dentro del gabinete de Salazar algunas renuncias que son las que de funcionarios ligados al radicalismo. Por supuesto, porque es la Unión Cívica Radical la que se retira del gobierno, porque del PRO no se fue nadie del gobierno. El gobierno de Cecilio Salazar tiene un montón de funcionarios que abrevan, que vienen del PRO. Contreras, Sabatán, Angelo Gaona, Ariel Álvarez. ¿Y esos qué van a hacer? Ninguno se fue, son todos cecilistas ellos. O sea, donde esté Cecilio van a estar, evidentemente. Los que sí se retiraron son los del radicalismo. ¿Pero cuáles? Porque hay un montón de radicales. Son los radicales que forman parte orgánica del partido, claro, y de la conducción del partido. Estoy hablando de la expresidenta Majo Mora, que ahora es delegada convencional, que era la directora de Cultura, que renunció a su cargo a partir del 1 de julio. Estoy hablando de Paola Basso, la subsecretaria legal y técnica, que es la esposa de Diego Chediak, el presidente el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical. Y estoy hablando de Jorge Macchinerni, el delegado de Santa Lucía, que iba a renunciar con el radicalismo, pero se le adelantaron. Lo expulsaron antes. El intendente Cecilio Salazar decidió pedirle la renuncia, lo eyectó del gobierno, porque resulta que fue varias veces, parece, a Santa Lucía y no se lo encontró. No estaban contentos con la gestión. No estaba en la localidad. De Macchinerni, no lo encontraron en la localidad varias veces. ¿Macchinerni vivía en Santa Lucía? No, Macchinerni vive en San Pedro. Es un hombre que tiene raíces en Santa Lucía, pero vive en San Pedro. Bueno, qué sé yo. Caramún también. Caramún creció, vivió en Santa Lucía, pero vivía en San Pedro cuando fue delegado. Ahora el delegado tampoco es de Santa Lucía y no vive, pero tampoco es de Santa Lucía, y es Luciano Schwant. Luciano Schwant, el actor, el ex pastor evangélico, el ex director de Educación y Capacitación, el ex candidato a intendente por el Frente de Todos que perdió en la interna, el ex concejal barbierista. Bueno, a ver, Joan tuvo una... Ahora delegado interino. No, pero digo que viendo las últimas elecciones a intendente, él fue precandidato a través del Frente de Todos. Claro. Digo, hizo el camino a la inversa de lo que es Salazar. Correcto. Después se pasó al salazarismo, pero como Salazar se pasó al Frente de Todos, volvió al Frente de Todos. O sea que ahora podemos decir que Joan volvió al Frente de Todos. Volvió al Frente de Todos, claro. Joan era subdelegado de Pueblo Doyle, ¿no? Y ahora es delegado interino de Santa Lucía. Probablemente, si hace las cosas más o menos bien en el próximo mes y medio, para la campaña, quede como delegado. ¿Qué sería hacer las cosas más o menos bien? Mirá, Santa Lucía tiene sus particularidades. Es una comunidad alejada de la ciudad cabecera, con una identidad propia muy fuerte, me animo a decir mayor que la de Castro y que la de Río Tala, porque
porque están más lejos, entonces son más endémicos, digamos, ¿no? Más hacia adentro. Incluso hoy lo charlábamos con una nota que hicimos con el propio Joan. En algún momento el vínculo que tenían con Arrecifes por el transporte público era muy fuerte, entonces iban más a Arrecifes de lo que venían a San Pedro, a hacer trámites al médico y cosas así. Y la gente de Santa Lucía siempre tiene esta cosa de a veces sentir que están un poco desplazados, relegados, que no son tenidos en cuenta. Dijo Joan que el intendente le planteó como objetivo hacer sentir a la comunidad de Santa Lucía parte del partido de San Pedro y hacerle sentir a la comunidad que San Pedro también piensa en Santa Lucía desde el gobierno central, desde el gobierno de la ciudad cabecera, que gobierna para todas las localidades, obviamente. Tiene un camino ahí, Joan. Joan es un hombre de la cultura, del arte, es actor. ¿Es definitivo o interino? Mirá, por lo pronto es interino, pero hoy dijo Joan que es una alternativa, tiene la oportunidad de ganarse el puesto. Como los técnicos de fútbol que a veces se va el técnico de la primera y pone un interino. Claro. Y bueno, logra por ahí 2 o 3 buenos resultados y lo dejan. Como un técnico de la selección, por ejemplo. Bueno, a Cecilio le gusta mucho el fútbol, capaz que se lo planteó en esos términos. Capaz que se lo planteó en esos términos, sí. Pero bueno, tuvieron una reunión con Ramón, Cecilio y con Silvio Corti, que es Silvio Corti como secretario de gobierno, es el jefe de los delegados. Así que bueno, veremos cómo lo recibe la comunidad, la localidad. Está yendo temprano. Dijo que fue a las 6:30 de la mañana porque es la hora. 6:30 estaba allá. Sí, porque es a la hora en la que, como los trabajadores de la calle, los que tienen que hacer arreglos, juntar la basura, etcétera, trabajar en la calle propiamente dicha, tienen horario de corralón, arrancan a las 6:30 de la mañana. Entonces, este delegado, al contrario. Bueno, de hecho en Santa Lucía el corralón está al lado de la delegación, ¿o no? Claro, al contrario de otros delegados que dicen que iban a las 10 de la mañana, a las 9, a las 8, a las 11. Otros delegados para atrás, ¿no? Para atrás. Bueno, hoy, igual para ser funcionario no hay horario. Segundo día, Joan fue a las 6:30 de la mañana. Así que. Bueno, viene bien por ahora. Arrancó cumpliendo, digamos. Arrancó cumpliendo con lo que le pidieron, que es estar y darle respuestas a la comunidad. Veremos con el transcurso de los días, de los meses, de la semana, si eso redunda en que el pueblo lo acepte, porque además, repito esto, es muy difícil, es más difícil que en Gobernador Castro y que en Santa Lucía que en Gobernador Castro y que en Río Tala llevar un delegado de afuera a Santa Lucía, ¿no? Contame qué pasó con el municipio, que entraron al sistema, que robaron datos, que hay más de 12.000 sanpedrinos que le fueron violados en las contraseñas de su ingreso. ¿Qué pasó? La semana del ciberataque a la municipalidad, esto fue detectado el lunes, el feriado, por un sanpedrino que se dedica a la ciberdefensa, ¿no? Que es un hacker que se dedica a la ciberdefensa, un especialista en seguridad informática, que siempre en esto, navegando, involucrado en estas cuestiones de la ciberdefensa y de la seguridad informática, se encontró con que alguien había publicado en un foro de intercambio, ahí lo vemos, un foro de intercambio de bases de datos donde se intercambia y se comercializan bases de datos robadas, había detectado esto, que estaban la base de datos de la Municipalidad de San Pedro, de sanpedro.gov.ar, esto es de la página web de la municipalidad. ¿Qué ocurrió? El hacker o los hackers, porque firmaron en una de los documentos robados con 2 nombres, así que son con 2 firmas de hackers, así que podrían ser 2 los delincuentes cibernéticos que violentaron la privacidad de más de 12.500 usuarios de la web municipal. Lo que hicieron fue robarse, ahí vemos la base de datos. Lo que ven a la izquierda, sería a su derecha de la pantalla, son los nombres y luego están las direcciones de email y las claves de acceso al sistema de la municipalidad. El robo fue hace unos meses, pero recién a partir de la publicación de la opinión, la municipalidad, el director de modernización y empleado municipal Hernán Contreras, se percató de que habían sido divulgadas las cosas robadas, ¿no? Entonces ahí deshabilitaron el acceso, se pusieron a trabajar para mudar la plataforma de logueo a otra más segura, bueno, y evitar esta situación. Lo que sucede ahora es que si vos tenías un usuario en la municipalidad, por ejemplo, un usuario con tu nombre, tu mail y tu contraseña era, no sé, 8.1995, me acuerdo que era una. Otra era 123456. Otra era hijo de puta 1.
Hijo de puta, por alguna. O, qué sé yo, la de Contreras era San Pedro 03. No puedes entrar. No te permite el sistema entrar ahora hasta que muden la plataforma y te avisen, y ahí sí vas a tener que generar la clave de nuevo y qué sé yo. Lo cierto es que la municipalidad un poco minimizó el asunto, ¿no? Porque dijo, bueno, los datos robados no son tan sensibles o tan importantes, hay que estudiar en profundidad, pero bueno, no serían tan importantes. Lo cierto es que, más allá de la importancia de los datos robados, que hay por ejemplo cosas muy confidenciales, como pacientes del hospital y ese tipo de cosas. Lo grave es que estas situaciones que vemos habitualmente en las noticias de que violentan y roban datos en bases de datos y en webs de los organismos públicos, nos pasó a nosotros como sanpedrinos. Es como si hubiesen entrado por la ventana de la municipalidad y se hubiesen llevado un montón de carpetas y de legajos. Es un poco eso, ¿no? ¿Recordás el operativo Palitos Chinos? Hace un año Sí, más o menos. mi amiga Lingüen. Todavía no recuperó el dinero. No, todavía está el tema está en la causa está en la justicia. Recordarán aquel operativo. Hace un año fue más o menos, así estamos viendo imágenes. En la ruta 9, en proximidades del acceso a Río Tala, un joven que conducía un auto y que, bueno, al ser interceptado por la policía vial, se percataron de que llevaba 100, no recuerdo cuánto eran, pero eran muchos dólares y muchos pesos, no sé, millones de pesos. Sí, creo que era casi 1.000.000 de pesos y Sí. los dólares en dólares llegaban a casi otro 1.000.000 de pesos. ¿Puede ser? Sí, No me acuerdo bien. a casi 100.000 dólares llegaban en total. Bueno, era mucha plata, eso Sí, seguro. mirá. Era mucha plata. Bueno, el caso está todavía en la justicia. Recordemos que el dinero fue depositado en el Banco de la Nación Argentina y todavía sigue allí. Lingüen no pudo recuperar nada, ya no lo patrocina un abogado de San Pedro, sino que tiene un estudio jurídico de Campana que la está defendiendo en esta situación, pero por el momento no ha podido recuperar lo que ella dijo que le pertenece. No nos vamos a ir de este resumen semanal de noticias de la opinión y sin galera sin repasar la información deportiva, y comenzamos, Emil, si te parece, por la triste noticia del fallecimiento de Juan Ramón Cachi Paz, el histórico utilero del Club Náutico, un emblema, como dijiste vos en aquella nota que hiciste sobre su historia, y para todos los que alguna vez pasamos por los vestuarios del Club Náutico, un amigo, un tipo entrañable, un compañero, un muchacho maravilloso que generaba un contacto, un vínculo con los que íbamos a jugar, a entrenar, a lo que fuera del gimnasio, que era maravilloso, era realmente un compañero más adentro del club. El gimnasio José Igan ya no va a ser igual, justamente sin Cachi. No quiero agregar mucho más de lo que dijiste, porque lo que acabas de decir, Rafa, es lo que describe perfectamente a este hombre que estamos viendo en pantalla. Tenía 52 años, había sido internado los últimos días en el Sanatorio Copser por una complicación respiratoria. A partir de que se supo su caso, las redes sociales se inundaron en pedidos de oración por su salud. Una vez conocido su fallecimiento, fueron muchos más también los mensajes para despedirlo, y todos no con no sé cómo decirlo, pero con un mismo sentido, ¿no? Un denominador común, o sea, yo iba a decirte eso. Leí muchísimas posteos de gente de diversas generaciones que pasó desde 1989, cuando Cachi entró, o desde el 91, cuando se hizo cargo del gimnasio, hasta ahora. O sea, estuvo 30 años en el gimnasio. Imagínate, pasó cuántas generaciones de jugadores de básquet y de vóley pasaron por el gimnasio, y todos decían más o menos lo mismo. Es impresionante. Y en cada una de esas, uno que ha pasado por esos lugares también te sentías representado. Decías, uy, sí, es verdad esto, ¿no? Y digamos, eso, el denominador común de las anécdotas, ¿no? Porque todos vivimos esas historias con Cachi. Y no quiero dejar de resaltar y traer también a esta mesa el recuerdo de Marcelo Totti Pugliese. Estamos hablando, Totti falleció el 4 de junio, hace pocas semanas también. Estamos hablando de dos personas muy jóvenes, que hacía más de 30 años, en el caso de Totti Pugliese en Mitre, que cumplían o que hacían un trabajo que ya en los clubes no abundan, que es el de utilero, que es de las personas que, para decirlo vulgarmente, no, bueno, son los que acomodan la ropa, los que llevan la ropa, los que están en el lugar, pero son, como contó Rafa respecto de Cachi, los que más en contacto están con los chicos. Sin duda.
igual que los entrenadores o quizás más, porque los chicos van un montón de veces a la cancha a patear, a pegar una pelota, a molestar, por decirlo de cierta manera, y ellos están siempre y son también parte de la educación de los chicos. Lo fue Toti Pugliese en Mitre, lo fue Cachi Paz en Náutico, y por eso ambas pérdidas son muy importantes para el deporte local. Contanos, Emir, ¿en qué situación está nuestra querida Brenda Rojas, nuestra representante olímpica? Llegó esta semana a Portugal, va a estar entrenando allí durante un mes, después ya se va directamente a Japón porque comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, un año después, pero ya estamos a menos de 30 días, el 23 de julio va a ser la inauguración allí en el Estadio Olímpico justamente de Tokio. Veremos si la sanpedrina puede estar por la cuestión de las restricciones de la pandemia. Es probable que recién pueda ingresar más tarde a lo que es los Juegos Olímpicos. Y te cuento la última, los abanderados van a ser Santiago Lange y Cecilia Carranza, los regatistas de la clase NACRA 17, campeones olímpicos en Río 2016. Es la misma clase en la que compite Eugenia Bosco, que integra el otro equipo nacional. Ella claro, obviamente no va a estar, pero va a estar entrenando ahora estos días con, en definitiva, los abanderados. Y te cuento la última cortita. Hoy Candela Vázquez termina su participación en el Sudamericano Sub-14 aquí en Asunción, en Paraguay. Digo aquí porque esta semana hemos tenido un montón de deportistas de San Pedro, no sé, Brenda Rojas en Portugal, otros chicos en Francia, en Italia, que Paraguay es cerca a comparación de lo que están otros. La descoció Candela Vázquez en Paraguay. Ganó, estaba jugando estas últimas horas su último partido, pero todos los singles que disputó los ganó. Lastimosamente Argentina no pudo pasar a pelear por el título y por la clasificación al Mundial, estaba luchando por el cuarto puesto, que de hecho se lo aseguró, y esta joven sanpedrina de Cabor Johnson, que ganó sus 4 partidos en singles y habla del gran nivel que está teniendo, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel sudamericano. Hasta aquí el resumen semanal de Noticias de la Opinión y Sin Galera. No se pierdan este sábado el Sin Galera de sábado, ¿no? El gran show periodístico que conduce Lili Berardi. Va a estar presente Lili para traerles todas las novedades, el resumen de la semana y lo más importante, por supuesto, que genera Sin Galera para la ciudad, que es lo que ustedes esperan cada sábado por la mañana. Emir, nos vamos. Hasta la próxima. Hasta cualquier momento.